Muy buenos días, hoy en Arrancando la Semana, la verdad que una mañana bastante linda y bueno, con muchas noticias. Vamos a tener esta vez dos invitados, uno es el licenciado en Relaciones Exteriores, Víctor Toledo, la verdad que una persona que sabe muchísimo, es profesor en la Universidad Católica de Salta, tiene una experiencia bárbara en esto y vamos a hablar justamente también sobre el tema del profesor Benítez, que fue atropellado en Bolivia. Vamos a ver cómo se manejan ahí las cuestiones de las relaciones exteriores. Y en el segundo bloque lo vamos a tener al doctor Martín Buller, es abogado laboralista. Nos va a contar sobre un evento nacional con invitados internacionales para tratar justamente lo que es el tema laboral. Y vamos a preguntarle de paso cómo está la cuestión laboral dentro de la Argentina y acá en Salta. Todo eso en 5 minutitos, ya volvemos. Bienvenido nuevamente y lo prometido no es deuda porque lo tenemos con nosotros al licenciado Víctor Toledo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día. Usted es profesor en la Universidad Católica de Salta, ¿correcto? Así es, en la carrera de Relaciones Internacionales. Qué lindo, la verdad que una materia bastante importante y que en la Argentina creo que en este momento hace falta muchísimo. ¿Cómo ve hoy a la Argentina en ese aspecto? Bueno, la verdad que no es fácil analizar en un contexto internacional tan cambiante la posición a la situación que tiene Argentina. Desde mi punto de vista, el actual gobierno y la política exterior del actual gobierno está un poco extraviada. Está un poco extraviada porque, como te decía, el contexto es un contexto complejo, como el caso de la guerra de Ucrania, como cuestiones referidas al cambio climático, como disputas mismas que hay en los países centrales, ¿no es cierto? Disputas claro, en sus situaciones internas, pero que la lectura del gobierno actual me parece a mí que es errática, ¿no? La pandemia, por supuesto, ¿no es cierto? Que eso ha generado... Sí. Que ha generado una situación inédita, que vamos a ver las consecuencias a largo plazo, pero digo, una lectura errática en parte porque es muy común en nuestro país. Esto no es solamente atribuible al gobierno de ahora, sino uno puede hacer una mirada retrospectiva que no son los especialistas los que están a cargo de la cartera de política exterior. Claro. Y ahí se notan las falencias, ¿no? Es cierto que en un momento dijeron que la Argentina carecía por ahí de un laboratorio de relaciones exteriores para saber, digamos, ofertas, demandas, etcétera, etcétera, de cada país y los problemas complejos, ¿puede ser? Sí, efectivamente, hay algunos que se le llaman tanques de pensamiento, hay que buscarlos, hay que tratar de identificarlos. La Cancillería Argentina, a través del Instituto de Servicio Exterior, forma buenos diplomáticos. Creo yo, y esto es una opinión personal, que ahí hay un problema político nodular, es que cuando los políticos que llegan al gobierno, que se hacen cargo de la función pública, después no los convocan, claro, o no convocan a estos especialistas porque o tienen compromisos políticos, porque tienen desconocimiento, porque tienen recelo, no sé por qué motivo, habrá que ver caso por caso, pero ha sido muy sintomático, ¿no? De que realmente las personas que están preparadas para este cargo no son las que suelen ser convocadas, y entonces eso después redunda en la política exterior, ¿no? Claro. Yendo a un tema realmente que yo considero medular, este pacto con Irán, ¿cómo le afecta a la Argentina? Bueno, el tema ese ha sido un tema bastante complejo, ¿no? Cuando vos decís cómo le afecta a la Argentina, vos tenés que poner en el contexto o en el marco de quiénes son
los que están teniendo disputas, problemas con el régimen iraní o con el gobierno de Irán, y quiénes son los países aliados, los países amigos, como quieras llamarlas, de Irán. Entonces, vos cuando negociás o gestionás un pacto de estas características, tenés que analizar, como vos muy bien decías, con quiénes vas a coincidir en cuanto a intereses y con quiénes te vas a oponer. Y acá las claras es que la Argentina ha quedado, no te digo aislada, pero ha quedado realmente muy en entredicho con las principales democracias del mundo a raíz de esto. Sobre todo, teniendo en cuenta también cómo se gestionó este pacto, y nuevamente, ¿no? La política exterior es la política exterior de un país, Sergio, es una política que debería ser una política de Estado. Nosotros hablamos a boca suelta de políticas públicas y la verdad es que hacemos franco favor a veces cuando le decimos la política pública de tal gobierno, porque no es una política pública. La política pública tiene que involucrar a todos y estas políticas son políticas gubernamentales. Entonces, obviamente que un gobierno cuando asume, se le ha delegado, se le ha confiado una responsabilidad que es la de canalizar las distintas áreas que puede llegar a tener el gobierno, pero eso no es para que haga arbitrariamente lo que quiera y es para que convoque a los distintos sectores que también forman parte de los poderes del Estado, es decir, al poder legislativo. ¿Qué función tuvo, no sé, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado? Ninguna. ¿Por qué? Porque no está ese ámbito de debate. Nos llenamos la boca con la democracia es debate y realmente debate, consensos, es algo que no vemos habitualmente en los últimos tiempos, largos tiempos. Reitero, no estoy solamente refiriéndome al actual gobierno, ¿no? Entonces, cuando vos decís cómo la afecta, y la verdad que te pone separado de los países más democráticos del mundo. Claro. Yendo a una parte un poquito más regional, ¿cómo ves el Mercosur hoy? Bueno, el Mercosur se ha venido degradando muchísimo desde hace mucho tiempo. Esa ha sido una degradación paulatina en donde ninguno de los gobiernos de ninguno de los países pudo tratar de frenar, tratar de sacar o de explotar beneficios, ¿no es cierto? Claro. El Mercosur ha sido muy beneficioso. En el momento en que se armó, ¿por qué se lo armó? Uno ve las estadísticas, las cifras, yo no quiero marear con eso, tampoco me las acuerdo de memoria, pero ciertamente las exportaciones tanto de Argentina como de Brasil, que son los principales socios, los miembros fundadores, crecieron muchísimo, lo mismo que el intercambio comercial. Ahora, ese crecimiento tiene podríamos decir, una barrera, tiene un stop, que es cuando se devalúa la moneda brasileña, ¿no es cierto? La famosa crisis que hubo en Brasil. A partir de allí, ahí quedó claro que todavía no era un mercado común, ¿sí? Porque para explicarle a la gente, cuando los países deciden crear un mercado común, tienen que asumir muchos compromisos en cuanto a la liberalización del comercio, es decir, que no te cobren derechos de importación, derechos de exportación. Las barreras arancelarias. Barreras arancelarias, no arancelarias, y también, y es importante esto, coordinar las políticas macroeconómicas. Yo recuerdo, en ese momento estaba estudiando, que se devaluó la moneda brasileña, el gobierno argentino se enteró prácticamente por los diarios. O sea, coordinación. Y bueno, a partir de allí, la Argentina deja de tener superávit y empieza a tener déficit con Brasil, y ahí empezaron las tensiones, y esas tensiones fueron acompañadas de cambios de gobierno, cuestiones ideológicas en el medio, que hicieron que cada vez vaya retrocediendo más. Entonces hoy el Mercosur no tiene coordinación de política macroeconómica, no las tuvo nunca, pero también dependiendo de los artículos hay aranceles, el arancel externo común no existe, es decir, cuánto le cobramos a los de afuera, cosa de que los que quieren importar paguen lo mismo si entran por Brasil, entran por Argentina, por Paraguay, Uruguay, eso no se logró. Entonces ha sido una oportunidad desperdiciada, porque el Mercosur era una oportunidad interesante para Argentina y Brasil sobre todo, que son países que tienen un relativo desarrollo industrial. Claro. Entonces, eso permitió exportar a los sectores industriales de ambos países, exportarse mutuamente, y eso fue muy bueno. Ahora, ese era un aliciente para ser competitivos y abrirse al mundo. Entonces, pasado el tiempo, ¿qué es lo que sucedió con el Mercosur? Fue una suerte de corsé que hacía que los sectores productivos industriales argentinos y brasileños se vendan mutuamente lo que no le pueden vender al mundo. ¿Por qué? Porque no son competitivos. Lo que sirvió como una plataforma después terminó como
como encorsetándote un poco, ¿no? Claro. O sea, hoy podemos decir que el Mercosur puso un techo a todo, porque es por eso que creo que Uruguay hoy quiere desprenderse un poquito o abrirse un poco más, ¿no? Claro, efectivamente, y bueno, cuando hubo coincidencias, se avanzó en la famosa negociación con la Unión Europea, que coincidencias ideológicas, ¿no es cierto?, entre los gobiernos, eso era pequeño interreno que hubo entre el gobierno de Macri y el gobierno de Bolsonaro, digamos, ahí se aceleró un poco. Bueno, después nuevamente eso quedó paralizado, no solamente por cuestiones internas, también la Unión Europea, ¿no? Francia tiene algunas objeciones importantes con respecto a este acuerdo, pero ciertamente, ¿qué es lo que pasa? Los países que firmaron el Tratado del Mercosur, el Tratado de Asunción, asumen compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Entre ellos es, bueno, señores, a partir de acá, si yo quiero negociar cualquier acuerdo de libre comercio de acá a futuro, lo tengo que hacer en el marco del Mercosur, no lo puedo hacer yo solo. Ah, pero soy Estado soberano, no importa, firmaste ese compromiso. Entonces, los países del Mercosur, para avanzar hacia acuerdos de libre comercio, lo tienen que hacer en el marco del Mercosur. Eso es lo que Uruguay quiere salirse desde hace mucho, no es solamente la época del actual gobierno, pero bueno, es una situación que hay que ver qué es lo que va a pasar con el Mercosur. Lo peor que podría pasar es desintegrarse. Es desintegrarse. Exactamente, está en una parálisis, pero peor sería que haya una desintegración. ¿En qué quedó esto de lo de el Parlasur? El Parlasur ha quedado completamente desarticulado. Fue una suerte de avance o pretendido avance hacia la ciudadanía, es decir, muchas veces nosotros estudiamos el Mercosur en las universidades, en el colegio secundario, quizás también en el primario, no sé ahora, es decir, formamos parte, pero en realidad los órganos del Mercosur son los gobiernos, son los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía. ¿Cómo está involucrada la gente? Hay un parlamento. ¿Cómo era ese parlamento? Era lo que se conocía como Comisión Parlamentaria Conjunta, es decir, el Parlamento, la Cámara de Diputados, senadores, dependiendo de cada uno de los países, nombraba 2 diputados Uruguay, 2 diputados Paraguay, 2 Brasil, 2 Argentina y charlaban, vaya a saber de qué. La idea es, bueno, involucremos a la gente, que sea la gente la que elija a los representantes de los parlamentos hacia una suerte de debate para que ejerzan poderes de control, todos los poderes que ejerce, o todas las facultades, mejor dicho, claro, que ejerce un poder legislativo en este ámbito macro. Bueno, Brasil, por ejemplo, nunca llevó adelante elecciones, Argentina las llevó una sola vez, Paraguay también una sola vez, es decir, no existe en la dinámica de la política interna una valorización del rol o de la función que tienen estos funcionarios, que tiene el Parlamento como una institución. Entonces, a veces uno se pregunta, a ver, si no va a funcionar, sobre todo en un país como el nuestro que está atravesando una crisis económica importante, ¿cuánta erogación hay? O sea, ¿cuánto se le está pagando? Porque no es solamente al funcionario, a la persona que está ahí, sus asesores, sus viajes, todo eso. Si no va a funcionar, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué lo tenemos? Claro. Es una cuestión que es válida preguntarse. Y si no, pues entonces hagámoslo funcionar y que funcione bien. ¿Qué significa que funcione bien? Que se planteen cuestiones concretas que favorezcan justamente a los ciudadanos, sean productores, empresarios, trabajadores, lo que fuere. El rol de un funcionario público es ese. Claro, tal cual. Y yendo a un tema más puntual y, digamos, más reciente, ¿qué pasa con esto que ocurrió acá en Bolivia con el profesor Alejandro Benítez? Es un tema trágico, ¿no es cierto? Es una tragedia la muerte de una persona en estas circunstancias. Seguramente la justicia de Bolivia va a estar analizando, estudiando el tema, seguramente van a haber abogados, letrados acá en la Argentina que también lo van a estudiar porque es una muerte que se ha dado de una manera trágica y además teniendo en cuenta que al haber un ciudadano de un país en el otro, hay resortes institucionales, diplomáticos, consulares que
que se tienen que tener en cuenta. Claro. En primer lugar, muchos funcionarios han hablado de acuerdos que Argentina firmó con Brasil, perdón, no, con Bolivia, con respecto a esta cuestión sanitaria por los ciudadanos bolivianos que vienen a atenderse acá a la Argentina, argentinos que eventualmente puedan atenderse en Bolivia. Se suscribieron varios acuerdos sanitarios. Yo estuve haciendo un repaso de lo que está en la página de Cancillería, con lo cual no puedo tener la certeza de decirte son estos todos, porque por ahí no se digitalizó alguno, pero bueno, fueron muchos, son varios, que arrancan sobre todo desde 1978, coincidencia de regímenes militares, y ese va a ser una suerte de convenio de cooperación marco, es decir, ¿Qué significa un convenio marco para que no entienda la gente? Sí, es un convenio en donde tiene lineamientos que después los estados tienen que trabajar hacia protocolos, otros documentos que son más concretos. Claro. Entonces fue trabajando en distintas materias, no sé, de tratamientos oncológicos, de tratamientos a distancia, controles en frontera. Vos fijate que en los años 90 se canalizaron y se llevaron adelante muchos acuerdos puntuales por el tema del cólera. O sea, cuando hubo acá en el norte, toda la zona norte nuestra, en Bolivia, la cuestión de cólera, la frontera, Orán, Tartagal, etcétera, bueno, muchos de estos acuerdos abordaban este tema. Y ya acá en el siglo XXI se empezó a tratar un poquitito más esta cuestión de la reciprocidad. ¿Por qué? Y bueno, porque no han habido hechos aislados. Los que vivimos en la frontera, yo soy de Orán, digamos, tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, claro, de las dificultades que puede llegar a tener un ciudadano argentino cuando requiere atención médica en el país vecino. O sea, a partir de allí, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque acá hay muchos ciudadanos bolivianos que se atienden y los servicios públicos le brindan una atención que es una atención que se tiene que brindar en función de que somos personas y tenemos derechos esenciales y básicos como es la salud y como es la vida. Bueno, trabajemos la reciprocidad. Claro. Se llegaron a estos acuerdos, pero cuando uno empieza a leer la letra, dice, bueno, va a haber un trato recíproco, punto seguido, los estados negociarán las condiciones de reciprocidad en cuestiones, no lo dice así literalmente, pero son en cuestiones puntuales. ¿Dónde están los funcionarios negociando eso? ¿Qué es lo que pasó? Porque claro, al no tener disposiciones, vos decís, bueno, son estas, este es el protocolo, cuando hay un accidente tiene que pasar esto, tiene que pasar este otro, entonces suceden situaciones como la que como hemos visto, pueden suceder, no deberían suceder, porque más allá de que no haya protocolo, hay una cuestión de derechos humanos fundamental. Que es el caso porque la verdad que fue un accidente, quedó la persona en muy grave estado, digamos, de pronto lo chocaron, digamos, no es que él tuvo el accidente por... No, claro, obviamente, digamos, entonces, voluntad. Pero bueno, porque los derechos humanos y todos los países, aparte de todos los países no, pero digamos, a partir de los años 90, gran parte de los países de América Latina han avanzado en la incorporación de tratados de derechos humanos a sus regímenes constitucionales, claro, o los han incorporado a su sistema interno. Es el caso de Bolivia, es el caso de la Argentina, en donde con distintos alcances jurídicos hacen referencia a estos tratados. Entonces uno dice, más allá de los protocolos, más allá de estas cuestiones puntuales, acá había una vida que estaba en riesgo, claro, y eso era necesario atender. Y uno piensa, reitero, acá uno no lo sabe, yo no lo conozco, no quiero aventurarme, pero cuando uno habla también de una atención médica, uno entiende que los médicos en todos los lugares del mundo hacen un juramento hipocrático. ¿Qué pasó con eso? Claro. Bueno, son cosas que seguramente un jurista lo va a poder analizar y trabajar mucho mejor, pero yo lo que quiero decir es, también cuando hay estos vacíos, tiene que ver porque hay funcionarios públicos que no cumplieron su función. Era su función, había una comisión mixta, hay una comisión mixta, ¿quiénes la conforman? ¿Dónde se reúnen? ¿Para qué se reúnen? ¿Qué salió de allí? Porque firmamos los documentos, los tratados, los acuerdos, para que queden bonitos, para que hagamos una foto, claro, y nada más, o lo vamos realmente a canalizar en cuestiones concretas que redunden en beneficio de las personas, porque en definitiva para eso es la política exterior de un país. O sea, no es la política exterior de un país algo que anda en una cuestión muy marco que no llega a la gente de ninguna manera. Los países se relacionan entre ellos
por una cuestión de interés. Y esos intereses no son interés del político de turno, son intereses de las personas. Para ello tienen que servir. Totalmente. De hecho, cuando firmaron el acuerdo, tanto Rubinstein, que era ministro de Salud de la Argentina, y Montaño, la ministra de Salud de Bolivia, fueron a un hospital del lado argentino y firmaron, fueron después al hospital de Bolivia, lo firmaron, pero parece que de ahí al cumplimiento quedó un largo trecho. A trabajar la parte técnica, ¿no? Que eso es fundamental. Bueno, esperemos que en algún momento puedan ejecutar esos acuerdos que realmente hacen falta para que estas cuestiones no ocurran. Licenciado, esperamos poder contar con usted una próxima vez porque hay mucho para hablar todavía, así que bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Con todo gusto, muchas gracias a vos. Bueno, ya volvemos en 2 minutitos con el doctor Bühler, que va a hablar sobre el derecho laboral. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente a Arrancando la Semana, y bueno, lo prometido no es deuda porque lo tenemos con nosotros al doctor Martín Bühler, que la verdad que profesor de las 2 universidades de acá de Salta, profesor en los posgrados, y yo creo que si llego a decir todo el currículum termino mañana y nos van a poder ver el programa, así que sin más preámbulo, doctor Martín Bühler, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, sé que están haciendo un evento con gente de afuera inclusive, sobre el derecho laboral, ¿puede ser? Sí, es un congreso nacional e internacional de derecho del trabajo, uno de los más importantes que se está realizando en el país, con concurrencia de expositores de distintas partes del mundo. Algunos van a ser vía streaming, pero claro, hay de Europa, de Estados Unidos, de Brasil, de Bolivia. Van a venir a la ciudad de Salta, se hace acá, ¿no? Sí, acá se espera una participación cercana a los 300 participantes. En su mayoría son jueces, abogados, pero en esta oportunidad, siendo un congreso académico, se resolvió abrirlo a los interlocutores sociales, claro, es decir, que también participen los representantes sindicales y los representantes de las cámaras empresarias. Excelente, con un derecho comparado que vamos a tener para ver importante, ¿no? Sí, y casualmente un tema que se está discutiendo acá en Salta de mucho interés para todos, para los empleadores, para los trabajadores y para el gobierno, es la reforma del Código de Procedimiento Laboral. Claro, hay una comisión trabajando con el secretario de Justicia, en la que están representadas casi todas las instituciones que tienen que ver con la temática del derecho laboral, claro, porque nuestro Código de Procedimiento Laboral tiene más de 50 años, claro, y han pasado muchas cosas en los últimos, sobre todo la pandemia ha abierto los ojos en relación a muchas modalidades que pueden ser aplicadas con mucha, es decir, la tecnología está al alcance y no lo habíamos advertido quizá. Claro, es decir, claro. Por ejemplo, siempre el Zoom estuvo a disposición. Nos dimos cuenta del Zoom en la pandemia. En la pandemia, sí, tal cual, sí, es cierto. Y bueno, y uno de los especialistas es brasileño, es un juez, Manuel Toledo Filo, que precisamente va a participar de uno de los paneles, son 6 paneles, que habla de procedimiento laboral. Eso es de mucho interés para la actualidad salteña. Claro. Y luego, bueno, el Congreso tiene el lema de el derecho al trabajo en un mundo en cambio. Claro. Básicamente es transversal a toda la temática la influencia de las nuevas tecnologías.
Por eso el primer tema se refiere al trabajo en la era digital. Claro, El segundo es uno que yo personalmente quiero hacer siempre una campaña, que es el de la violencia laboral. Es un tema. ¿Y por qué quiero hacer una campaña, o la hago? Es porque los interlocutores sociales tienen a su alcance dar solución a un flagelo que es muy grave. La violencia laboral afecta a un 10% de la población laboral. Claro. Es un número 10%, ¿no? Sí, es alto. Y eso en términos globales, ¿no? Y la Argentina está muy atrasada en lo que se refiere a protocolos. Es decir, cualquier organización tendría, ya empresaria, sindical o universitaria, o lo que fuera, tendría que tener un protocolo para que la víctima del acoso laboral supiera a dónde recurrir, porque ese es el grave problema. Y particularmente la violencia de género, que es un tema que viene también. Un mal, una subespecie de este mal. Luego, algo que también muchos bregamos porque se reforme es la ley de riesgo de trabajo, partiendo de la idea, mi idea, de que somos el único país del mundo que ha puesto la salud de los trabajadores en manos de entidades con fines de lucro. Claro. En todo el mundo no hay ninguna sistema de seguridad social que le haya entregado el sistema de salud a las ART, a la administradora de riesgo de trabajo. Y la interrumpo, ahí nos tenemos que tragar muchos abogados que se dedican a lo que es ART, de que no te quieran poner el porcentaje que realmente está afectado de la persona, que no te quieran reconocer un montón de prestaciones, que tengas que volver, ida y vuelta, y realmente el que sufre en ese momento es la víctima, ¿no? Sí, y bueno, uno lo ve en los estudios cuando llegan los trabajadores con distintas dolencias y sistemáticamente las ART inicialmente lo rechazan y entonces hay que hacer toda una serie de acciones que están precisamente la ley, en vez de simplificarla, la complica. La complica, claro. Bueno, eso es típico de la Argentina, ¿no? ¿Cómo? Siempre lo engorroso es típico de la Argentina. Sí. Siempre fue así. Sí, y lamentablemente en materia laboral hay mucho por hacer sin entrar en estas reformas discutidas, porque vio que siempre la reforma entra entre quitarle derecho a los trabajadores, bajarle las indemnizaciones, etcétera. Hay otra discusión que se olvida y que pasa por soluciones que sirven a todas las partes. Seguramente usted conoce, hay un libro de Carlos Nino que ha sido un filósofo muy importante en la Argentina. La Nomia Boba. Que escribió Un país al margen de la ley. Sí. Bueno, y él ahí habla de lo que se llama la Nomia Boba, es decir, la falta de normativa, pero en perjuicio de los propios interlocutores. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Claro. Es decir, si nos pusiéramos de acuerdo, empleadores, trabajadores y el gobierno administrando la situación, sería mucho mejor. Nuestras relaciones laborales comparadas con el mundo, y no me refiero a Europa o a Estados Unidos, sino mismo a Latinoamérica, son cavernarias. Nuestras relaciones son pobrísimas porque no se entiende a la empresa como un bien social, y esto no lo entiende el empleador y no lo entienden los trabajadores, es decir, o los representantes de los trabajadores. Entonces, el sindicato ve a la empresa como algo que hay que destruir y el empresario ve a la empresa como una propiedad absoluta que no puede compartir de ninguna forma, y eso no es así en el resto del mundo tampoco. Claro. En Europa particularmente lo vemos. Habría un montón de ejemplos para dar de cómo esa falta de participación ocasiona daños en las relaciones laborales. Y por último, un tema muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, se llama laboralización del empleo público. Acá se va a tratar toda la situación de lo que yo llamo los parias del derecho laboral, que son los empleados públicos. Claro. Porque los empleados públicos, al margen que todos protestan y que tienen mala prensa los empleados públicos, no tienen una protección eficiente, directamente están excluidos del derecho del trabajo. Van por la parte administrativa, exacto, ¿no? Por el derecho administrativo. Exacto, ellos van por el derecho, es decir,
la Corte misma y muchos tratadistas sostienen que es de derecho administrativo. Pero eso es una total injusticia, eso responde a principios decimonónicos ya totalmente superados, y sabemos que el trabajador público es un trabajador que sufre la falta de salario, las prepotencias de sus jefes, infinidad de situaciones laborales y, por supuesto, hay un gran fraude que comete el Estado con las contrataciones. Es decir, ¿cuál sería la gran ventaja que tiene el empleado público estando en el derecho administrativo? Es decir, que uno dice, bueno, está en el derecho administrativo, pero tiene estabilidad absoluta, que es lo que dice la Constitución Nacional. Claro. Pero esa estabilidad no existe, porque un altísimo porcentaje de empleados son contratados, están en planta política, en planta temporaria, con contratos de locación, con contratos de locación de obra, es decir, todas las formas de fraude laboral que se puedan inventar, las ha inventado el sector público y los tiene a gente que trabaja en funciones normales de la administración durante 20 años y a veces, como una dádiva o como una conquista de los sindicatos, se los pone en planta permanente o en planta efectiva. Es decir, lo que por otro lado no permite el acceso de los más idóneos, porque es prácticamente una cuestión política. Entonces, bueno, ese es un tema importante también que se va a discutir, es esa laboralización del empleo público. Y me quiero fijar qué tema me está faltando. Y por último, bueno, algo siempre vigente, que es el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo en sus tres facetas, que es el derecho sindical, el derecho de huelga y el derecho a la negociación colectiva. Claro. Eso es, bueno, es una cuestión siempre vigente. Nuestro comprovinciano Armando Caro Figueroa, que entiende mucho de ese tema, va a estar en uno de esos paneles, y viene gente de mucho nivel. Me cansaría de dar nombres. El presidente del Grupo de Estudios Sociales es el doctor Raúl Ojeda, que es tratadista junto con Mario Ackerman, tiene para los estudiosos de derecho laboral es una obra fundamental, y otros como Eleonora Slavin de Mar del Plata. Bueno, hay infinidad de Rolando Gialdino, que ha sido el relator de la Corte Suprema en los leading case más importantes que ha tenido nuestro país. Ha entrado en la órbita de los derechos humanos en el año 2004 con un caso que se llama caso Bisotti. Ese caso fue un caso bisagra y fue ahí donde descubrimos que la Constitución Nacional hacía referencia a los tratados internacionales. Habían pasado 10 años, 1994 en la reforma constitucional, en el artículo 75 se incorporan los tratados internacionales, pero nadie se dio cuenta. Y Rolando Gialdino, que era el redactor de la Corte, pone énfasis en que esos son derechos vigentes en la Argentina. Claro. Y a partir de ahí todo lo que se refiere a derechos humanos surge de ese primer fallo que Rolando Gialdino, que es muy conocido en el ámbito académico y muy prestigiado, también va a estar acá en Salta. Pero hay infinidad de nombres, ¿no? Me gusta mucho lo del derecho colectivo y de paso aprovecho para comentarles, yo tengo para mí mi ídolo fue Capón Filas, ya muerto lastimosamente, en el cual yo había hecho una tesis sobre el sindicato policial. Ah, qué bien. Que fue negado por la Corte, pero por ahí con un voto a favor de Rosati, con quien tengo una amistad afortunadamente buena. Y a pesar de eso, tenemos un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que se le debe dar la oportunidad a los policías de sindicalizarse. De hecho, bajo un estudio en la tesis de que en toda Europa hay sindicato policial, en Estados Unidos, inclusive el más avanzado fue España, que tiene sindicato dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Así que es un tema lindo eso. Sí, muy, muy interesante. Lo que se suele autorizar, efectivamente en nuestro país nunca se autorizaron, y hay varios fallos de la Corte en contra y resoluciones del Ministerio de Trabajo. Pero
donde se ha autorizado, se les niega el derecho de huelga. Claro. Que es correcto en cierta forma. Es correcto. Sí, de, sí. de hecho lo presentamos a la diputada Cartucha en el proyecto en el cual obviamente están renunciando el derecho a huelga, y en el caso de reuniones, por ejemplo, tienen que ir de civil, sin traje de policía, sin armamento, sin nada, ¿no? Porque eso es yo fui esencial. autor del artículo, yo fui convencionado constituyente acá en la provincia, y todo el capítulo de derechos sociales lo hice yo solo. Y yo fui autor del artículo que le da a los empleados públicos los derechos colectivos, los derechos gremiales, Claro. y particularmente el derecho de huelga, si bien pusimos que está sujeto a reglamentación, no excluye a la fuerza, como muchas normas expresamente la excluyen. Claro. En nuestro caso, de la Constitución Provincial, no están excluidos los miembros de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, ¿no? Qué bueno, la verdad que es un tema importante. Ya nos juntaremos seguramente Sí, para, sí, sí. para hablar de eso. Una última pregunta. ¿Cómo usted ve, con su vasta experiencia, el derecho laboral hoy en Salta? Bien, como dije, las relaciones en general son cavernarias, es decir, hay una falta de criterio de colaboración, que un ejemplo muy muy claro. Sí. Y que también viene a lo que dice Nino en su libro, cuando habla de la teoría de los juegos, donde se demuestra que los jugadores, por falta de solidaridad, pierden los dos. Es decir, en situaciones... bueno, acá pasa exactamente lo mismo. No se explica, yo todavía no me puedo explicar, por qué tenemos semejante cantidad de trabajo no registrado. Está bien que hay un alto costo, y yo siempre escribo sobre la falta de diferenciación de nuestra legislación en las empresas pymes. Es decir, las pymes no pueden, no le dan los números. Esto, Para las cargas sociales. Y demás, exacto, sí. esto es absolutamente real. Pero por el otro lado, las que cumplen encuentran en las que no cumplen una competencia desleal. Y deberían ser ellas, y las cámaras que los representan, las principales interesadas en que se regularice, porque eso simplificaría muchas cosas. A los empleadores mismos les bajaría los costos. ¿Por qué? Porque hoy el 50% de los trabajadores sostiene el 100% del sistema de seguridad social. Si incorporamos el 50% que nos está faltando, la carga social sería mucho menor. Claro. Es decir, se podrían bajar tranquilamente las cargas sociales, y eso parece que no lo ven los empleadores, y tampoco lo ven los sindicatos. Los sindicatos no están haciendo una campaña, y Claro. eso que a ellos los afecta también, Claro. en la cuota sindical y en todas las cuotas de solidaridad y demás que tienen. Claro. Es decir, cuanto más afiliados, más poderosos son, y sin embargo no se ve por parte, y el gobierno también, el gobierno provincial, nacional, todos están en un limbo, sin hacer una campaña. Yo me acuerdo, usted muy joven, durante la dictadura, no es quizá el mejor ejemplo para dar, pero había un tanquecito de la FIP, ¿no? Claro. Es decir, había una sensación de que el Estado estaba vigilando, y acá es lo que está faltando, es decir, el impulso del Estado para que se regularicen estas situaciones de informalidad que le causan tremendo daño al trabajador, porque no tiene obra social, no tiene asignaciones familiares, no tiene y no tiene finalmente el reconocimiento jubilatorio. Entonces es muy grave y perjudica todo el sistema. Es decir, todo el sistema, todos nos veríamos beneficiados, y es por eso que no se explica. Todos nos veríamos beneficiados, porque a mayor cantidad, mayor aportantes y menores costos. Claro, claro. ¿Puede ser que se recrudezca un poquito más esta informalidad en el interior? Sí, bueno, pero eso se da porque, es largo de explicar, las pymes son las que tienen mayor problema porque para la pyme el costo laboral es muy alto. Claro. En las empresas que se manejan con escala, el costo laboral, y lo vemos cuando discutimos con empresas grandes, no tienen problema en pagar el doble de la indemnización o pagar otros salarios. No es un costo relevante el costo laboral. En cambio, para un kiosquito, para un taller que tiene 1 o 2 empleados, ese costo laboral es el 100%, el 50% del costo total. Entonces, ¿qué ocurre?
la informalidad se da en las pymes, esto es real. Claro. ¿Y las pymes dónde están? Mayormente en el interior. Entonces sí, es un fenómeno que afecta al interior. Claro. Y- Sí, dígame. no, que antes que nos olvidemos quería pasar el aviso del Congreso, Pero, porque por al final no dimos los datos. ¿Dónde se va a hacer y, Sí. qué día se va a hacer? Bueno, es el 8, 9 y 10 de septiembre. Correcto. Se pueden inscribir en un correo electrónico que es Congreso Salta 2022. Congreso Salta 2022 y @gmail.com. Perfecto. Y el lugar de desarrollo va a ser en la usina cultural. En la usina cultural, qué lindo, la verdad que está bueno. Sí, un lindo ámbito. Bueno, yo le estoy mintiendo, doctor, le dije que era la última pregunta que le iba a hacer, pero me quedó algo en el tintero, y es algo que yo en la experiencia que tuve trabajando en Estados Unidos, yo trabajé 5 años allá, más un año en Nueva York, 6 años, teníamos algo que no lo vi acá, que es la mediación laboral y el arbitraje. Sí, sí. ¿Lo esperamos a eso? ¿Va a venir? Los latinoamericanos somos refractarios a la autocomposición de los conflictos. Es decir, siempre buscamos que alguien de afuera nos solucione los temas. Por eso las mediaciones, los arbitrajes y demás no están en nuestra cultura. Pero es importante que estén. Yo también he estado en Canadá, donde también hay mucha incidencia bueno, obviamente en Estados Unidos. Todo el tema de arbitraje y medios de conciliación de los conflictos es mucho más importante que el sistema judicial. Claro. Para este evento. Bueno, pero recordemos que en Estados Unidos prácticamente no hay derechos laborales, pero precisamente hay un proyecto que se lo voy a hacer llegar, porque ayer se lo hice llegar al grupo que está trabajando en la reforma de la Constitución, justamente de un proyecto de arbitraje voluntario. Claro. Pero acá, por ejemplo, los conflictos colectivos tienen un sistema por el que el Ministerio de Trabajo llama a las partes de conciliación obligatoria y demás. Claro. Teóricamente, según la ley, ahí se ofrece el arbitraje. Nunca se ha pedido el arbitraje, nunca las partes confían en un tercero que no sea del sistema judicial. Pero aparte también por la experiencia, digamos, si uno espera del ministerio, hay que esperar una cierta fecha, generalmente dentro de un mes o un poco más, y si se elegiría el arbitraje privado, por ejemplo, podría ser de un día para el otro. Sí. Empresario y empleado, solucionemos por medio del arbitraje y rápido. Tuvimos hace un mes, un poco más, una reunión con el defensor, con el secretario de Justicia, con el secretario de Trabajo y con el defensor, tengo un lapsus, Sí. Que es el defensor oficial, pero no es defensor, es de la municipalidad, y está muy interesado, y él preside un organismo de arbitraje, quizá usted se acuerde el nombre. Estoy tratando de recordar también, pero... Bueno, y precisamente viendo la posibilidad de llegar a establecer algún mecanismo por el que ese tipo de justicia le llegue más cerca en los barrios, por ejemplo, Claro. a los propios, que los propios trabajadores puedan lograr arbitrajes o conciliaciones, sistemas de mediación, Claro. en el propio territorio. digamos. Y eso también ayudaría a que no se congestione tanto los juzgados laborales. ¿no? Exacto, esa es la idea. En realidad es una función que bastante bien cumple la Secretaría de Trabajo, porque, digamos, esa parte de mediación y demás, hay muchas conciliaciones que están provocadas por otros factores, ¿no? El factor que obliga a conciliar a los trabajadores es que la falta de compensación Claro. de los créditos hace que cuando cobran en un juicio cobran una moneda deteriorada, y luego que los juicios duran mínimo 4 años. Entonces, por eso hay mucha conciliación en la Secretaría de Trabajo. Entonces, en esa reunión veíamos como una alternativa que la Secretaría de Trabajo pudiera abrir sus brazos hacia organismos ubicados en los barrios, en este caso eran dependientes de
de la municipalidad. Claro. Hablando un poquito de la inventiva de un abogado laboralista, y dice, ¿y yo puedo hacer una mediación laboral? Porque, digamos, lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, y hay una mediación para lo que es civil, que hay que formar un mediador y demás. Sí, sí. Pero puede un abogado decir, a ver, junto al empresario o al empleador y al empleado, y digo, lleguen a un acuerdo y esto se puede homologar en la justicia, ¿puede ser también? Podría ser, pero ese abogado necesitaría especializarse en la materia, como en cualquier otra situación, ¿no? Así, uno no puede mediar en familia, sí, sin ser un experto en familia, sí, no puede mediar tener los conocimientos para no violar los derechos de las partes, ¿no? Claro, para ser equitativo. Claro. Algo parecido existe en Buenos Aires a través de lo que se llama el SECLO, que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Perfecto. Ha tenido mucha oposición en principio, luego los abogados laboralistas lo fueron aceptando, pero más que nada también, a mi modo de ver, porque les ofrece una solución rápida, pero es costosa. El problema es ese también. ¿Quién paga? Porque claro. Todas estas formas de mediación, al mediador hay que pagarle. Claro. Y a alguien le tiene que pagar, el Estado, o va a tener que ser el empleador. El empleador, cuando hace un acuerdo en la Secretaría de Trabajo, le paga al trabajador, pero no le paga al mediador. Claro. Son los costos que hay que ese es el problema. Claro, porque el abogado obviamente hace un trabajo y va a querer cobrarlo. Lógico. Pero siendo que en la Secretaría de Trabajo para el empleador es gratuito, obviamente para el trabajador, ¿no? Claro. Pero me refiero para el empleador, en cambio, en un sistema de... Y sin embargo, los empleadores son los más entusiastas con el servicio, el SECLO o con algunos de estos servicios, pero me parece que no se dan cuenta que tienen que pagar. Cuando vean que tienen que pagar, lo van a pensar mejor. Bueno, pero es como dijo Rosenkrantz en su momento, los derechos tienen un costo, hay que pagarlos. Bueno, esto, rebatiendo la frase de Evita. Sí, obviamente esa es una frase... Donde hay una necesidad y un derecho. Sí. Claro. Pero bueno, los derechos cuestan. Sí, pero es una frase de mero efecto, no es sostenible, ¿no? Claro. Es muy lindo. También la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. Claro, pero hay que pagarla. Claro, hay obligaciones. Con que pongan o que hagan... Por ahí el argentino está muy acostumbrado a decir, yo tengo mis derechos, pero se olvidó de decir, yo también tengo mis obligaciones, porque esto es el derecho, y obligaciones. Pero fundamentalmente hay expresiones ya plasmadas en la Constitución y que no pueden ser cumplidas. Doy el ejemplo claro de la vivienda, el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna. O la ganancia del empresario. O la ganancia, sí, que eso también es algo que en realidad tampoco despertó nunca mucho interés en los sindicatos, ¿no? Llamativamente, eso sí, pero demuestra también la falta de espíritu solidario y colaborativo por ambas partes, empresas y sindicatos, en nuestro país. Cosa que reitero, en Europa o en Japón, por dar otra cultura, se advierte que existe un claro sentido de la empresa como emprendimiento común, que tendría que beneficiar a ambos. Claro. Bueno, la verdad que, doctor Martín Bioler, fue un placer y bastante rica la conversación. Esperamos poder contar con usted nuevamente, ¿no? No, muchas gracias. Ha sido también para mí una buena oportunidad de presentar este congreso y algunas de las ideas que tenemos. Bueno, me alegro. Ojalá que salga lindo ese congreso y ya lo vamos a estar promocionando más adelante. Bueno, muy bien. Así es todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Un abrazo para todos. Inician las obras de construcción.